Y la distribución de fuerzas sísmicas consiste justamente en eso, en distribuir una acción sísmica. Lo que vamos a ver ahora en esta parte de la clase es cómo se calcula esa acción sísmica, ¿cierto? Es decir, cuál es la fuerza que vamos a distribuir entre los elementos estructurales que están destinados justamente a recibir esa acción sísmica. Para eso vamos a aplicar un reglamento, que es el reglamento SOC 103. La parte 1 de ese reglamento, yo más temprano subí ahí a la carpeta de materiales de la cátedra el reglamento completo, y también hay un PDF allí, que seguramente ustedes ya lo vieron, sobre justamente cómo se determina esta acción sísmica que pretendemos distribuir, como decía al principio. Hay distintas formas de determinar la acción sísmica y nosotros nos vamos a enfocar en una de ellas, que es parte de lo que se llama el método estático equivalente, de acuerdo a lo que regula el reglamento que recién les mencionaba. El método estático equivalente lo que hace entonces es calcular la acción sísmica como una proporción del peso de la estructura más una parte de las sobrecargas que actúan en ella. Y esa proporcionalidad, como digo, entre el peso y la acción sísmica justamente viene dada por lo que llamamos coeficiente sísmico. Y ahora les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver un pequeño PowerPoint que yo preparé justamente para describir el cálculo, como les digo, de el coeficiente sísmico, que es justamente lo que nos permite calcular la acción sísmica para, bueno, hacer la distribución que ustedes ya han venido estudiando. Esta cuestión, ahí abajo. Bien. Bueno, entonces, esta sería la presentación. Fíjense que ahí en la presentación se ve un esquema que hay una estructura de varios niveles y unas fuercitas acá en horizontal. Si tengo puntero, esta al ser una estructura de varios niveles, bueno, hay una acción por cada piso, ¿cierto? Fíjense, primero, digamos, antes de entrar concretamente al cálculo del coeficiente sísmico que les mencionaba recién, lo que nosotros debemos hacer es un poco meternos en los contenidos de otra asignatura que ustedes todavía no han cursado, que es Ingeniería Sismo-Resistente. A ver, vamos a hacer la introducción de algunas ideas, ni siquiera estamos tratando de explicar estos conceptos porque, como digo, verdaderamente forman parte del contenido de otra asignatura, pero es importante un poco entrar en o comentar estas ideas justamente porque en la determinación del coeficiente sísmico intervienen estas cuestiones que vamos a comentar ahora. Acá, como les decía, hay esquemáticamente representado un edificio. Fíjense que un sismo no es otra cosa que el movimiento del suelo donde está apoyado este edificio. El movimiento del suelo generalmente se registra a través de lo que se conoce como acelerogramas, que es esta figura que estoy mostrando acá. Este es un acelerograma muy famoso del sismo del centro, muy famoso porque fue uno de los primeros registros que se obtuvieron con la calidad que tiene este acelerograma, y bueno, fue un sismo que se estudió ampliamente a lo largo de muchos años. En el acelerograma, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos en ordenadas la aceleración del suelo y en abscisas el tiempo. Esto es, cómo se movió el suelo en términos de aceleración a lo largo del tiempo que duró el sismo en cuestión. A partir de los acelerogramas y de las características dinámicas de las estructuras, se confeccionan lo que se llama espectros de diseño, que son los que contienen la norma que estamos estudiando para definir justamente el coeficiente sísmico. Los espectros de diseño tienen generalmente formas como esta que se ve acá abajo, donde hay una curva para cada tipo de suelo, porque no es lo mismo que esta aceleración que veíamos acá en el acelerograma se produzca en un suelo blando, y que esta estructura esté apoyada sobre ese suelo blando, que se produzca en un suelo duro. Entonces fíjense que acá hay distintos tipos de suelo. Esta línea azulcita que se ve acá es para
suelo de roca, la línea roja que se ve acá en el medio es un suelo granular, digamos, y la línea punteada que se ve acá es un suelo blando, ¿cierto? De arcilla y demás. Como digo, no vamos a entrar en toda en la discusión, en todos los conceptos involucrados acá, pero sí porque el reglamento los menciona y ustedes van a tener que utilizarlo para poder determinar el coeficiente sísmico. Ustedes tienen que saber que existen estas figuras que se llaman espectros, que se obtienen a partir de los acelerogramas y de las características dinámicas de la estructura. Ahora vamos a decir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de características dinámicas. Y, como digo, esto se obtiene de estas dos, de las características de la estructura, del movimiento del suelo y del tipo de suelo donde se emplaza, donde se apoya la estructura. En los acelerogramas, ¿qué es lo que representamos? Representamos aceleraciones versus periodo. El periodo es una característica dinámica de la estructura que justamente vamos a describir ahora. Entonces, en realidad lo que sucedería acá sería que si nosotros conociéramos el periodo de la estructura, entrando en este gráfico de acuerdo al tipo de suelo, podríamos salir acá en el horizontal y leer la aceleración a la cual va a estar sometida la estructura. Digamos, dicho así muy simplemente, sin, como les digo, sin entrar en grandes detalles ni en los conceptos que están involucrados en todo esto. Fíjense, ¿qué entendemos por características dinámicas de la estructura? Bueno, miren, supongan que es un edificio, el modelo de un edificio, el modelo, representación esquemática del modelo de un edificio, y si uno saca esta estructura de su posición de equilibrio, la desplaza horizontalmente y la suelta, la estructura empieza a vibrar, y es lo que se llama vibración libre de la estructura. La vibración libre de la estructura se ve de esta manera. Esa es esa estructura que veíamos allí vibrando en forma libre, ¿lo ven? La estructura como tal tiene muchas formas de vibrar. Hay una forma de vibrar que es la que llamamos forma fundamental, digamos, es la que define el periodo fundamental de vibración de la estructura. Y eso sí es una variable que debemos conocer justamente para determinar el coeficiente sísmico. ¿Qué es el periodo de vibración libre de la estructura? Bueno, ustedes fíjense en esta imagen que tenemos acá, de esta estructura vibrando. Yo voy a parar el cursor allí. Fíjense, me estoy poniendo en la posición, digamos, donde se desplaza más. Fíjense que acá abajo tenemos un sistema de referencia, X y Z. Esta estructura está vibrando en Z. Fíjense que donde yo dejé quieto el cursor es el máximo desplazamiento en Z que tenemos hacia el eje Z negativo ahí arriba, digamos, la parte alta de la estructura. Entonces el tiempo que tarda la estructura en ir desde esa posición de máximo, ir hacia el otro lado y volver a esa posición de máximo, ese tiempo medido en segundos es lo que se conoce como periodo de vibración de la estructura. Si es lo que se conoce, ustedes ya van a ver después cuando estudien dinámica, el primer modo de vibración, entonces ese es el periodo fundamental de vibración de la estructura. El primer modo de la estructura es aquel modo, digamos, que al estudiar justamente los periodos de la estructura es el periodo más grande de la estructura. Porque los otros periodos son periodos más chicos, tiene, como digo, muchas formas de vibrar. Esta es la forma de vibrar del primer modo. El segundo modo a lo mejor vibra en la dirección del eje X y los otros modos generalmente la vibración es un poco más compleja, o la forma de vibración es más compleja que la que estamos viendo aquí en la pantalla. De todas maneras, lo que ustedes tienen que tener claro por ahora es justamente que el periodo fundamental de vibración es el tiempo que tarda la estructura en ir y volver de su posición de máxima deformación en una vibración libre. Y es el periodo que tarda más tiempo en hacer este movimiento de ida y vuelta. Bien, vamos a parar esto. Volvemos a la presentación. Yo estaba en modo de pantalla completa para que ustedes lo vieran mejor. Me voy a detener acá un segundo y les pregunto si estas ideas que hemos presentado hasta ahora han sido claras, si ustedes las han entendido, si tienen alguna duda al respecto.
Bueno, hay algunos compañeros que están escribiendo, vamos a esperar. A ver. Sí, el periodo de la consulta de Bryan, sí, el periodo en los otros modos va disminuyendo. Lo que sucede es cuando uno calcula los modos de vibración, ustedes van a ver, la estructura tiene muchos modos de vibración. En el caso de esa estructura, que es una estructura tridimensional, si nosotros estamos considerando que tiene diafragmas sobre cada nivel, entonces cada uno de esos diafragmas tiene 3 posibilidades de movimiento, como ustedes ya han visto. Entonces esa estructura tiene tantos modos de vibrar como grados de libertad tendría en el estudio dinámico. En este caso serían 3 por el número de pisos. Es una estructura que tiene 5 pisos, 3 por 5, 15. Tendría 15 formas de vibrar. Bien, lo que sucede es que cuando uno hace los números, el periodo de cada uno de esos modos de vibración tiene un periodo. Uno de esos periodos es el periodo más grande, medido en segundos, el que tiene más segundos. Ese es el modo fundamental de vibración, o que, digamos, justamente define el periodo fundamental de vibración. De ese modo sé cuál tomar. Después ustedes van a ver que si ustedes hacen los cálculos numéricamente, van a encontrar que el segundo modo tiene un periodo más chico, y el tercer modo más chico, y el cuarto más chico, y así. Hay otro concepto que está asociado a ese primer modo, bueno, que yo no se lo mencioné porque, como digo, este es un tema de otra materia, pero lo vamos a mencionar ahora. Y el primer modo es aquel modo que involucra la mayor cantidad de masa en su vibración. Porque la estructura tiene un peso, y bueno, y ese peso deviene de la masa de la estructura, ¿cierto? Entonces, generalmente el primer modo, digamos, involucra en la vibración un gran porcentaje de la masa, más del 90%, digamos del orden del 95%. El segundo modo de vibración involucra menos masa, podrá ser el 80, el 70, no sé. Y el último modo de vibración involucra un porcentaje muy menor de la masa, un 5%, por decir, o un 2% probablemente. De modo tal que esa es otra forma de entender cuál es el modo fundamental de vibración y de ahí cuál es su periodo, que es lo que necesitamos para determinar el coeficiente sísmico en este caso. Y ahora hay otra pregunta de Marcos que dice: no, no es que da en el piso de más arriba, yo lo ejemplifiqué, digamos, midiendo el movimiento del piso más alto, lo que tardaba en ir y volver. Pero justamente, a ver, como les venía diciendo, el primer modo es el modo que involucra la mayor cantidad de masa en la vibración. En ese caso se ve que prácticamente está la masa de todo el edificio involucrada. Voy a poner de nuevo el videito. ¿Por qué digo que se ve eso? Y porque ven que todo el edificio se mueve. Por ejemplo, si la masa del piso acá del medio no estuviera involucrada en esta vibración o estuviera menos involucrada en esta vibración, entonces este piso casi no se movería. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera, el periodo, digamos, igual sería, es un tiempo que tarda en ir y volver, pero es el tiempo que tarda la masa que está involucrada en esa vibración. Yo toqué acá arriba el tiempo para que ustedes visualizaran el tiempo, pudieran medir el tiempo, inclusive si tienen un cronómetro allí midiendo lo que tarda en ir y volver. Ahora hubiera sido lo mismo que yo pusiera el cursor acá. Fíjense que el tiempo, o ahí mejor dicho, que sea un poquito mejor, el tiempo que tarda en ir y volver es el mismo que el que tarda acá arriba, en este punto. ¿Y por qué el mismo? Y porque está casi toda la masa involucrada, ¿lo ven? Está toda la masa del edificio vibrando en ese modo. ¿Está bien? Entonces no es que yo mido el tiempo ahí arriba, es un tiempo referido a la masa que está involucrada. Yo nada más puse el cursor ahí arriba para ejemplificar. Bueno, todas esas son preguntas y consultas muy interesantes que ustedes han hecho, pero que, como les digo, exceden al ámbito de nuestra materia. Ya cuando cursen ingeniería sismo-resistente, seguramente van a lidiar con todos esos temas y van a resolver todas sus inquietudes, digamos, haciendo uso de la teoría que van a aprender allí, pero también mirando y estudiando cómo se mueven las estructuras, ya sea en modelaciones numéricas como esa, o en algún ensayo que ustedes puedan hacer a mano. Ustedes pueden hacerlo si quieren en su casa, hay una forma muy fácil de hacerlo. Ustedes pueden agarrar una regla de plástico que sea flexible, lo más flexible que puedan. Si fuera una regla metálica sería mejor todavía. La apoyan en el escritorio, el extremo en el escritorio y el otro extremo volando hacia afuera del escritorio, y agarran la punta y la mueven hacia abajo y la sueltan. Van a ver que la regla empieza a subir y a bajar.
En ese caso no es una vibración totalmente libre como la que yo les muestro, porque está la aceleración de la gravedad actuando hacia abajo. Y eso hace de que, bueno, que esa oscilación en un momento dado pare. ¿Por qué? Porque hay una aceleración externa, digamos, una acción externa que la está ahí afectando esa vibración. Pero lo mismo pueden hacer si agarran la regla y la ponen en vertical hacia arriba. Yo había hecho eso primero, les voy a mostrar este video. ¿Ven? Esto sería la regla que yo les digo, ¿eh? La regla que yo les digo, vibrando la agarro de abajo y la muevo, o sea, saco del equilibrio la parte de arriba y la dejo vibrar. Y ahí está vibrando libremente, ¿lo ven? El tiempo que tarda en ir de un lugar al otro sería el periodo de este oscilador, que es un oscilador de grado de libertad. Yo ahí puse el mouse, bien, el puntero, entonces el tiempo que tarda en ir y volver, bueno, sería el periodo de vibración de la estructura. De esa estructura que es mucho más simple que la que yo les mostré antes. Bueno, no sé si quedó claro o si quedaron claras estas ideas. Ok, bueno, parece que se clarificó el tema entonces. Bueno, continuemos. Bien, entonces ahora vamos a entrar de lleno en lo que es la determinación del coeficiente sísmico. Y vuelvo a decirles, el coeficiente sísmico es una constante de proporcionalidad entre el peso de la estructura y la acción sísmica que yo voy a utilizar para hacer el proceso de distribución de fuerzas sísmicas que ustedes ya vieron anteriormente. Entonces, como les dije también antes, vamos a utilizar para esto, vamos a aplicar el reglamento Impresi SOC 103, que es la parte 1, es el reglamento que está vigente y es de aplicación a nivel nacional, justamente para la determinación de las cargas sísmicas y bueno, todos los aspectos que tienen que ver con el análisis y diseño de estructuras sismoresistentes. Allí yo les he, en esta presentación, ahí se puede ver que hay, hace referencia al reglamento y hace referencia a distintas tablas, como por ejemplo la tabla 2.1, la tabla 2.2, el capítulo 2.4, etcétera, etcétera. En el PDF que yo les preparé están pegadas las tablas y todas las referencias que hace al reglamento acá esta presentación. Y ustedes también tienen a disposición, como les digo, el reglamento mismo, que lo subí ahí al material de la cátedra, y también tienen no solamente este reglamento, sino todos los reglamentos CIRSOC en la página del INTI. Ustedes buscan en internet, en el buscador ponen INTI CIRSOC, y ahí están todos los reglamentos, el 103, que se refiere a sismo, y todos los otros reglamentos que de alguna manera regulan el proyecto y la construcción de las obras civiles en Argentina. Así que bueno, si tienen otras inquietudes pueden buscar allí. Entonces, fíjense, la primera cuestión que hay que tener en cuenta para determinar el coeficiente sísmico es la ubicación de la estructura. Porque no es lo mismo que la estructura esté ubicada, no sé, en Buenos Aires que esté en Mendoza, ¿cierto? Cada zona del país tiene un riesgo sísmico distinto, porque justamente la actividad sísmica es distinta en un lugar que en otro. Entonces acá, fíjense, el primer punto acá dice la determinación de la zona sísmica. Para eso ustedes van a la tabla 2.1, en el capítulo 2.2, y van a ver que Mendoza, que es nuestro caso, está emplazado en lo que se llama zona sísmica 4, que es la zona de mayor peligrosidad sísmica que tenemos en la Argentina. Involucra una parte de la provincia de Mendoza y una parte de la provincia de San Juan. Yo acá les voy a mostrar también, yo lo tengo, bueno, acá, justamente este es el PDF que yo les pasé, y acá, como les digo, tienen ustedes las tablas. ¿Ven? Esta es la tabla 2.1 que menciona allí el PDF, y acá está en la zona sísmica. Nosotros estamos en la zona sísmica 4, que es una peligrosidad muy elevada. Para saber en qué zona sísmica estamos, tenemos este mapa, ¿no? Este es el mapa de la República Argentina. Fíjense, como yo les decía, no es lo mismo estar en Buenos Aires que en Mendoza. Buenos Aires zona sísmica 0, Mendoza, o la parte de la ciudad de Mendoza, el norte de la provincia de Mendoza y el sur de la provincia de San Juan, es la zona sísmica 4, que es la zona con mayor riesgo sísmico. Bien.
Luego, digamos, lo que tenemos que determinar es la determinación o con la determinación del sitio de emplazamiento nos da lo que se llama el tipo espectral. Eso está en la tabla 2.2. La tabla 2.2, la tabla 2.2, tenemos acá, tabla 2.2. Fíjense, esto depende fundamentalmente de las características del suelo. Cuando uno encara el proyecto de una estructura sismorresistente, entre los datos que tiene disponibles justamente para hacer el proyecto y el diseño de la estructura sismorresistente, tiene un estudio de suelo. Bueno, el estudio de suelo, digamos, en base a las características del suelo que se relevan, tanto con trabajos de campo como con trabajos de laboratorio, define el sitio que se llama. Y por lo tanto el tipo de suelo o el tipo espectral, que es lo que se considera acá. Entonces uno, basado en los datos del estudio del suelo, el profesional a cargo, digamos, del ensayo del suelo, que es el especialista en suelos, define justamente estas variables que son las que necesitamos para la determinación del coeficiente sísmico. En el ejemplo que estábamos siguiendo acá en este PDF que le hemos pasado, el tipo espectral es 1 y entonces justamente entra acá, fíjense, tipo espectral 1 y bueno, y habla de un suelo tipo SD, un sitio SD, que es un suelo cohesivo, bueno, de baja plasticidad, gravas, arena, etc. Ahí veo que puede haber un pequeño error acá porque debería ser el tipo espectral 2, ¿no? Porque si ustedes lo ven acá, el SD está en el tipo 2, tipo 2 SD. Bueno, supongamos que es SD, y bueno, estamos en esta situación. Y acá están los parámetros del suelo que caracterizan este tipo 2, que justamente son los que utilizará el profesional a cargo del estudio del suelo para clasificar el suelo. Bien, entonces, luego de haber definido este tipo de suelo, en el capítulo 2.4 define el factor de riesgo que se llama, que es gamma R, y con ese factor de riesgo se obtiene en función del destino de la estructura. En este ejemplo vemos que es una estructura del grupo B. Si nosotros miramos justamente la clasificación, yo acá traje solamente el grupo B, hay otras estructuras, está el grupo A, el grupo A0, el B, el C, etc. Bueno, fíjense que entonces, como les digo, el grupo o el riesgo depende de justamente el destino de la estructura. El grupo B son aquellas estructuras que están destinadas, por ejemplo, a viviendas, ya sea uni o multifamiliares, hoteles, comercios o industrias no incluidas en el grupo A. Y acá, digamos, la principal consideración que hay que hacer es que son construcciones cuya falla puede afectar a una del grupo A. Y también pueden ser obras de infraestructura que no están incluidas en el grupo A. ¿Por qué digo esto? Porque justamente cuando el reglamento ejemplifica cuáles son los tipos de estructura, hay muchas veces que no está contenida en la descripción que hace el reglamento. Pero entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta que justamente si la estructura puede o no afectar a estructuras de otro grupo, o no está incluida expresamente en otro grupo. Y eso nos hace que podamos encuadrarla en un grupo específico. En el caso que ustedes van a estudiar, en el práctico y demás, ustedes van a ver que siempre estamos con, no sé, estructuras para oficina o para vivienda o ese tipo de estructuras, entonces generalmente estamos en lo que se conoce como grupo B y cuyo factor de riesgo gamma R es 1. Si fuera otro tipo de destino el que involucra la estructura que ustedes están estudiando, bueno, el factor de riesgo será otro. Aumentan los valores si son estructuras más riesgosas, o sea, cuya falla puede provocar mayor cantidad de daños, o digamos, si son estructuras aisladas que están en el campo con un factor de ocupación muy bajo, ese coeficiente de riesgo disminuye. Hay un rango ahí de valores, puede ir desde 2 o hasta 0,6, inclusive el coeficiente de riesgo. Ustedes lo consultan en el reglamento que lo hemos, como les digo, que está subido ahí en el material de la cátedra. Digamos, no para saber de memoria estos valores, sino para saber entre qué rango puede variar el coeficiente de riesgo. Bien. Luego hay que determinar lo que se llama aceleración efectiva. Eso se realiza a través de la tabla
3.1, que está en el capítulo 3.5 del reglamento, y se determina en función de la zona sísmica que habíamos definido antes. Vamos a ver entonces esa tabla, fíjense, acá está. Esta tabla nos da valores de la aceleración efectiva y de dos coeficientes que se llaman CA y CB. Fíjense, en función de la zona sísmica, por ejemplo, nosotros entramos acá en zona sísmica 4, aparece el coeficiente o el valor AS, que es 0,35, acá se ve mal porque no sé, se ve que se veía mal en la impresión del reglamento. Y el tipo espectral, que lo habíamos definido antes, nosotros habíamos dicho que era, no sé, SD, ¿se acuerdan? Sitio SD, tipo espectral 2, y entonces acá aparecen los valores para los coeficientes CA y CB, que ya vamos a ver enseguida. Pero por ahora lo que nos interesa es definir a S, que está dado acá en 0,35. Bien. Perdón, sentí una transparencia allí. Bueno, justamente lo que sigue es determinar justamente estos coeficientes CA y CB, y entonces tenemos acá que para la zona sísmica 4 y para una AS de 0,35 y un sitio SD, se ve que lo que vimos recién ahí, que CA es 0,40 por NA y CB es 0,59 por NB. NA y NB vienen definidos con valores fijos, por ahora, digamos, porque este reglamento, digamos, tiene previsto que una construcción que esté próxima a una falla geológica, obviamente va a tener una acción sísmica, o puede tener una acción sísmica mayor que una que esté lejos de esa falla geológica. Bien, por ahora no está concluido el estudio de cómo la proximidad o las acciones o el efecto de sitio, como se llama, influyen en justamente el nivel de la acción sísmica que va a recibir una estructura. Por lo tanto, ahora los coeficientes NA y NB están fijos. Se supone que en una futura revisión del reglamento, cuando ya se haya podido determinar cómo el efecto de sitio influye en la acción que va a recibir una estructura, entonces cuando eso esté definido, justamente estos coeficientes NA y NB tendrán valores variables en función de la proximidad o la lejanía del emplazamiento de la estructura que yo estoy estudiando con respecto a la falla geológica. Entonces, por ahora, NA tiene un valor fijo en 1 y NB un valor fijo en 1,2, y de ahí surgen los coeficientes CA y CB. Bien, lo siguiente es determinar los periodos característicos del espectro, T1, T2 y T3. Esto ya es una cosa muy específica digamos, del estudio dinámico de las estructuras, pero bueno, ustedes se acuerdan, si se acuerdan las formas que vimos en el espectro recién, son periodos, digamos, que definen las distintas zonas del espectro. Voy a volver un poquito para atrás con las transparencias. No vamos a entrar a definir cuáles son las zonas del espectro, porque como digo, son cuestiones propias, digamos, de la materia de ingeniería sismorresistente, pero ustedes ven que cada una de estas formas dibujadas acá tiene tres zonas allí claramente definidas, ¿no? Tiene una primera zona donde el espectro aumenta linealmente, después una segunda zona donde se mantiene horizontal, generalmente se le llama plató del espectro, y después una zona donde baja, bueno, todas independientemente del tipo de suelo, todas bajan con una forma más o menos similar a la que se ve acá en la figura, ¿cierto? Entonces, bueno, hay tres zonas definidas, claramente definidas, y bueno, esos periodos, digamos, nos permiten justamente de alguna manera caracterizar esa zona, y como digo, no vamos a entrar en mayores detalles, pero en función de lo que dice el capítulo 3.5 del reglamento, ustedes pueden determinarlo. Entonces, venimos acá. Bueno, parece que no pegué la figura del 3.5. Bueno, de todas maneras, uno de los periodos importantes es el T3, que está definido en la tabla 3.2 en función de la zona sísmica. Voy a volver un poquito acá. Bien. Y bueno, están definidos justamente los periodos estos en función de los coeficientes CA y CB que vimos recién. Fíjense, el T2 es una relación entre CA y CB y nos da un valor en segundos. Y el T1 depende del T2 y también nos da un valor en segundos. Y el T3 se saca de la tabla esta que yo les mostré recién en función de la zona sísmica. Que acá, como veíamos, en la zona sísmica 4
el T3 vale 13 segundos. Bien, el siguiente paso que tenemos que hacer es calcular el factor de reducción. El factor de reducción digamos, de una estructura tiene que ver con la capacidad de disipar energía de la estructura. Aquellas estructuras que tienen menos capacidad de disipar energía, cuando se ven sometidas a una acción sísmica, tienen un factor de reducción más pequeño, y aquellas estructuras que tienen gran capacidad de disipar energía cuando se ven afectadas por una acción sísmica, tienen un factor de reducción mayor. Esto quiere decir que las cargas sísmicas, cuando el factor de reducción es más grande, van a ser más chicas, mientras que las cargas sísmicas van a ser más grandes cuando el factor de reducción sea mayor. Hay una cosa acá que es importante decir, que seguramente se las irán a recalcar mucho, tanto en ingeniería sismo resistente como en hormigón 2, que es el hecho de que mientras más ductilidad tiene una estructura, tiene más capacidad de disipar energía, pero esa disipación de energía se produce a través del daño que se le genera a la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el hecho de que uno tenga un coeficiente de reducción mayor me ayuda a que las cargas sísmicas que yo voy a utilizar para el diseño sean más bajas. Pero no significa que la acción sísmica real, producto del movimiento del suelo sobre la estructura, sea más chica, no, sino que esa acción o esa gran cantidad de energía que le transmite el suelo a la estructura se va a disipar debido a la ductilidad de la estructura, pero esa disipación se produce a través del daño en la estructura. Si es una estructura de hormigón armado, bueno, aparecerán lugares donde aparezcan fisuras, digamos, fisuras importantes, digamos. Si es una estructura metálica, aparecerán fluencia del material en algunos puntos de la estructura. Digamos, y eso, bueno, uno tiene que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque verdaderamente uno puede utilizar, como digo, cargas más chicas a expensas de un mayor daño de la estructura. Hay otros reglamentos de otros países donde a los usuarios de la estructura le permiten decidir qué nivel de daño quieren soportar en un evento sísmico dado. Y esto es porque, como ustedes se darán cuenta, un mayor daño para un evento sísmico implica que la estructura después va a requerir reparaciones, en algunos casos, y en otros casos va a requerir o va a estar, quedar inutilizable, con lo cual probablemente haya que demoler la estructura, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí hay una ecuación económica involucrada, es decir, si yo pongo cargas más grandes cuando yo diseño, bueno, la estructura va a ser una estructura que va a resultar económicamente más cara, digamos, ¿cierto? Vamos a tener que hacer una inversión mayor al principio. Y después, cuando yo tenga eventos sísmicos moderados, seguramente no va a tener daño en la estructura. Cuando tenga eventos sísmicos mayores, probablemente tenga algunos daños en la estructura que serán reparables, digamos. Mientras que si yo elijo achicar las cargas de entrada, bueno, voy a tener una estructura más barata para construir al principio, pero cuando tengo un evento sísmico moderado, probablemente tenga que hacer reparaciones, y cuando tengo un evento sísmico muy grande, probablemente la estructura quede inservible. Entonces, bueno, acá hay una ecuación económica considerable, ¿cierto? Por ahora nuestros reglamentos no permite que uno elija eso. Sí está permitido cuando el usuario de la estructura, por ejemplo, es el gobierno. Es decir, es un usuario calificado, digamos, porque dentro de sus equipos tiene, bueno, profesionales, ¿cierto?, que entienden de estos temas. Para los usuarios comunes de estructura no se permite por ahora elegir qué nivel de reducción o qué nivel de utilidad va a tener la estructura. Entonces, bueno, eso es algo que queda a cargo de los profesionales que intervienen en el proyecto de diseño de la estructura, en este caso serían ustedes en el futuro. Entonces nosotros tenemos que elegir un nivel de utilidad y un factor de reducción. Para eso, justamente en el reglamento, está esta tabla que yo muestro acá, que es la tabla de factores de reducción, y bueno, en función del material de que está construida la estructura, fíjense si son estructuras de hormigón armado, si son estructuras de mampostería, o si son estructuras de acero o de madera. Bueno, hay una cantidad de tipos estructurales, y en función de eso se define el factor de reducción y otros dos factores, como son CD y omega 0, que por ahora estos no cobran importancia, digamos, en otras, o mucha importancia en otros capítulos o en otros aspectos del reglamento, que por ahora nosotros no vamos a entrar tan detalladamente en eso. Entonces, supongamos que estamos en una estructura de hormigón armado. Es una estructura que está constituida por
pórticos, que nosotros lo vamos a diseñar con ductilidad completa. Esta es otra consideración del reglamento, bueno, que ustedes verán en su momento. En ese caso, el factor de reducción es del orden de 7. Si estuviéramos en una estructura de hormigón armado rigidizada con diagonales, el factor de reducción sería 4. Y bueno, si estuviéramos con estructuras con ductilidad limitada, bueno, el factor de reducción, por ejemplo, sería 3,5. Bien. Para el ejemplo este que está acá en PDF que le hemos enviado, es una estructura, como digo, con ductilidad limitada y se ha adoptado, por lo tanto, un factor de reducción del orden de 3,5. Luego necesitamos determinar el periodo fundamental de vibración de la estructura. Bueno, para determinarlo, ¿se acuerdan que hablamos al principio de la clase, el del periodo de la estructura? Uno puede hacer un análisis dinámico con las características reales de la estructura que está estudiando, como lo que yo le mostré al principio, o puede utilizar una fórmula aproximada que brinda el reglamento en función de dos coeficientes que son CR y X. Hay una tabla en el reglamento que brinda esos dos parámetros y hay ecuaciones en el reglamento que nos permiten calcular justamente el periodo fundamental en forma aproximada. Fíjense, acá está la tabla 6.2 que les mencionaba, y en función del tipo estructural nos da valores para estos coeficientes CR y para el coeficiente X. Fíjense que, por ejemplo, un tipo estructural podría ser este que figura acá, el segundo, sistema tipo pórtico de hormigón armado, que resiste el 100% del cortante basal, sin incorporación de elementos que restringen las deformaciones. Entonces, esta es una estructura de pórticos de hormigón armado, y los pórticos van a tomar el total de la carga sísmica que estamos tratando de determinar. Justamente la carga sísmica que estamos tratando de determinar es lo que se llama cortante basal. Entonces acá dice que los pórticos van a tomar el 100% de esa carga. Para ese caso el CR vale 0,046 y el X vale 0,90. Bueno, y así pueden haber otros tipos de estructurales, ¿cierto? Si no está comprendido en alguno de estos tres que están claramente definidos acá, entramos en lo que se llama otros tipos de estructurales y aparecen estos dos valores, 0,0488 para CR y 0,75 para X. Bien, acá el ejemplo que estamos siguiendo toma el primero que habíamos mencionado, una estructura de pórtico, 0,0466 y 0,9. Hay que considerar también para determinar el periodo aproximado la altura de la construcción. En este caso, en este ejemplo, un edificio de 7 pisos, entonces con 3,40 metros de altura de piso, con lo cual la altura total del edificio de 7 por 3,40 daba 23,80 metros en este caso particular. Y el periodo aproximado se calcula con esta fórmula que está acá, que sale del reglamento, obviamente, y es igual al producto de CR por H a la X. Bueno, en este caso, para estos valores particulares que teníamos acá, el periodo fundamental aproximado que hemos calculado es 0,808. Ustedes lo harán con los datos que tengan en el práctico, ¿cierto? Van a tener una altura del edificio que estudien, que es un edificio de una planta en este caso, y en base a la estructura que tenga ese edificio van a definir justamente los coeficientes CR y X. Y de allí van a calcular el periodo aproximado. Bien. Hay que calcular la ordenada del espectro para lo que se llama el estado límite último. Como nosotros vamos a utilizar un factor de reducción, como dijimos antes, sucede que estamos diciendo implícitamente que cuando el sismo al que se ve sometido la estructura llega al valor de la acción sísmica de diseño, o sea, alcanza la estructura, se ve sometida a las aceleraciones que dice el espectro que estamos utilizando, se dice que la estructura llega al estado límite último. Y ya vamos a ver en la unidad 7 justamente que entendemos por estado límite último y bueno, y cómo se puede hacer algunos cálculos para la estructura en ese estado límite último. Entonces acá lo que se hace es calcular esa ordenada espectral, para lo cual se aplica fórmulas, digamos, y esas fórmulas dependen de cuál es el periodo que nosotros hemos calculado para la estructura y cómo se relaciona ese periodo con los periodos que habíamos estudiado recién, que habíamos calculado recién, como periodo característico del espectro, ¿cierto? Entonces, en función
de cómo se relaciona el periodo aproximado que hemos calculado con estos periodos característicos del espectro es la fórmula que tenemos que aplicar. Yo les podría mostrar acá esto, lo que pasa es que en el reglamento, no es el reglamento, sino que más bien es mi lector de PDF, las muestra de una manera no muy buena. Pero bueno, vamos a verlo igual. Fíjense, este es el reglamento que hemos subido. En el 3.5, como dice acá. Mira el 3.5. Acá. Fíjense que se ven muy mal estas ecuaciones acá, por eso, bueno, ustedes cuando lo abran, seguramente su lector de PDF, que va a tener mejor definidas las fuentes que el mío, van a ver esto mejor. Pero como digo, en función de cómo se relaciona el periodo de la estructura que ustedes han calculado ahora en forma aproximada con estos periodos característicos del espectro, es la ecuación que tenemos que calcular. En el caso del ejemplo que estamos utilizando allá, vemos que SA es 2,5 por CA. Voy a volver acá, que justamente lo que estamos utilizando acá. Bueno, no, parece que no, perdón, me equivoqué, está entre T2 y T3, que en el reglamento es este. En el caso particular que estamos viendo allá está entre T2 y T3, entonces SA es CB sobre T. T es el periodo aproximado que hemos calculado y CB el parámetro que habíamos obtenido anteriormente. Si estuviera entre T1 y T2, bueno, sería esta otra fórmula, 2,5 por CA. Bien. Haciendo las cuentas llegamos a este valor de 0,876 y finalmente para determinar el coeficiente sísmico hay que tener en cuenta también cómo está el periodo con respecto al T2 que habíamos calculado antes y en este caso se obtiene el coeficiente sísmico que buscamos como SA por gamma R sobre R. Acuérdense que SA es la ordenada espectral para el estado límite último que acabamos de calcular acá, gamma R el coeficiente de riesgo que depende del destino de la estructura, y R, el factor de reducción que depende de las características de la estructura y de la utilidad que nosotros adoptemos para la misma. Y de ahí surge entonces el coeficiente sísmico, que en este caso es 0,25. Ahora bien, como estamos en zona sísmica 4, además hay que hacer otras verificaciones que están pedidas en el reglamento, y en este caso es que el coeficiente sísmico sea mayor que 0,8 por AS, por NB y sobre R. Bueno, todos estos parámetros ya los habíamos calculado antes, y en este caso, al aplicar esta ecuación, nos da un valor de 0,096. Y el reglamento lo que hace, de alguna manera, es fijar un coeficiente sísmico mínimo, es decir, nosotros, independientemente de las consideraciones anteriores que hayamos hecho, si calculamos un coeficiente sísmico menor que este valor, no podemos adoptar ese coeficiente calculado, sino que tenemos que adoptar como mínimo este valor. Pero en este caso, el coeficiente sísmico que habíamos calculado era mayor que 0,096, de modo tal que se adopta como coeficiente sísmico para esta estructura el coeficiente de valor igual a 0,25. Esto quiere decir que la fuerza sísmica total que vamos a aplicar a la estructura es el producto de el peso de la estructura y una porción de la sobrecarga que está aplicada sobre la estructura por este coeficiente sísmico. Dicho en pocas palabras, la fuerza sísmica total que vamos a aplicar sobre la estructura es del orden del 25% del peso de la misma. ¿Está bien? Y con eso hemos definido la acción sísmica, que es la que ustedes utilizaban, digamos, en la parte anterior de la clase, justamente para distribuirla entre los distintos elementos sismoresistentes que tiene la estructura que ustedes estén estudiando. Bien, este sería el procedimiento, digamos, los pasos que involucra la determinación del coeficiente sísmico. Para ello, como ustedes ya se habrán dado cuenta, tienen que involucrar justamente las definiciones del reglamento, que como les dije antes, ustedes no tienen por qué saber de memoria un reglamento, porque un reglamento es algo que está escrito y que ustedes pueden consultar en cualquier momento. Lo que sí tienen que tener idea justamente es de que este coeficiente sísmico que ustedes necesitan para calcular la fuerza o la acción sísmica sobre la estructura depende de varias cosas. Depende, primero, de dónde esté ubicada la estructura. Ustedes se acuerdan que en las distintas regiones del país, la acción sísmica o la peligrosidad sísmica es distinta, ¿cierto? Entonces depende primero de dónde esté ubicada la estructura. Depende también del tipo de suelo que haya en el sitio de emplazamiento de la
la futura construcción, porque esto se hace en etapa de proyecto, ¿cierto? Uno está haciendo sus cálculos en etapa de proyecto. Entonces, en etapa de proyecto uno sabe que el edificio que está calculando se va a ubicar, no sé, en Godoy Cruz, por ejemplo. Depende de eso, porque depende del suelo. Repasando acá en la tabla 2, dependía del suelo. Bien, una vez que sabemos dónde está emplazada la estructura y el tipo de suelo donde se va a ubicar, necesitamos también saber el destino de la estructura. No es lo mismo si va a ser una escuela que si va a ser una casa, ¿cierto? Bueno, la escuela tiene mayor riesgo y por lo tanto tendrá un coeficiente gamma R mayor. El coeficiente sísmico, entonces, también va a depender justamente del destino de la estructura. A través del tipo de suelo de la estructura van a aparecer estos coeficientes, el AS, el CA y el CB que vimos en esta tabla. También, dependiendo de la zona sísmica, obtendremos el periodo T3. Dependiendo del tipo de estructura, vamos a definir entonces el coeficiente R. Entonces ustedes ven que depende de la zona sísmica, depende del destino de la estructura, depende del tipo de suelo, depende del tipo de estructura, y depende fundamentalmente de las consideraciones que hagamos sobre la ductilidad que va a tener la estructura, que como digo, se definirá en función del tipo estructural y del tipo de material que esté involucrado en la estructura, y con todos esos elementos ustedes podrán definir el coeficiente sísmico C, que es el que en definitiva me define la magnitud de la carga sísmica que voy a aplicar. Y acá se ve claramente cómo la ecuación que estoy usando justamente está involucrado en la zona sísmica y el tipo de suelo en SA, en gamma R está involucrado el destino de la estructura y en R está involucrado el tipo de estructura que yo voy a utilizar para este proyecto. Así que bueno, ustedes, como les digo, necesitan saber todos los factores que están involucrados en la definición del coeficiente sísmico y tener alguna idea del rango de valores entre los cuales se mueve cada uno de esos parámetros para definir el coeficiente sísmico. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si tienen algún comentario sobre lo que acabamos de ver. Gastón. Sí, la altura del piso. Bueno, eso es algo que no comentamos, pero el reglamento define lo que se llama nivel de referencia. Vamos a, no, acá no, acá. Acá. Bueno, en este gráfico justamente no está, pero el nivel de referencia desde donde se mide la altura del edificio, según lo que especifican las normas, es el nivel donde se encuentran arrastradas las fundaciones del edificio. Como digo, en este caso no está dibujado, pero si esto fuera el esquema de una estructura real, entre este punto de apoyo y entre este y este, habrían vigas. Que esas justamente vigas lo que hacen es arrastrar entre sí la base, o el pozo, o lo que fuera la fundación que yo voy a colocar en este punto y en este punto. Entonces el nivel donde se encuentran vinculados las distintas estructuras de fundación del edificio, ese es el nivel de referencia. Desde allí se mide la altura de cada uno de los pisos, pero acá estamos pensando, como les digo, en un análisis dinámico y nosotros estamos utilizando para representar ese problema dinámico una interpretación estática del problema, que es lo que se llama el método estático equivalente, como les mencioné antes. Pero entonces, si todo el problema se deriva de un tema dinámico y, digamos, y las aceleraciones que induce el suelo sobre la estructura actúan sobre las masas, entonces la altura del piso será la altura desde el nivel de referencia al nivel donde se encuentran agrupadas las masas. O
sea, no tiene que ver en este caso ni con el nivel de piso terminado ni con el nivel de cielo raso, que son niveles que uno maneja habitualmente en una obra, sino que más bien es el nivel donde están agrupadas las masas. ¿Dónde están agrupadas las masas? Bueno, cuando se trata de edificios con diafragma rígido como este y tenemos losas, entonces digamos que el peso de las losas o la masa de las losas es lo que manda en este caso, y justamente el nivel será el baricentro de las masas, digamos, que involucran la masa de la losa y además involucran las masas que están por encima y por debajo de esa losa hasta la mitad de la altura del piso que está por encima y por debajo. Si yo lo dibujo eso acá, ahí, fíjense, este sería más o menos, disculpen la prolijidad, pero si yo considero el nivel de referencia para este piso, yo debería considerar el peso de toda esta zona. Todo lo que está por arriba y todo lo que está por abajo en una zona y en lo que está inmediatamente superior e inferior a ese agrupamiento de masas. Volver al aula para poder ver las consultas. Sí, ahí. No sé si eso aclara tu pregunta. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, eso sería el contenido de la clase de lo que es la determinación del coeficiente sísmico. Como les digo, ustedes en el aula virtual tienen este apunte y el reglamento, con lo cual van a utilizar para determinar justamente el coeficiente sísmico en el práctico. Bueno, si no hay más consulta, eso sería lo que involucra, como digo, la determinación del coeficiente sísmico. No sé, Carlos, si me estás escuchando y, bueno, atento a las consultas que habían habido vía mail o vía WhatsApp para decidir alguna de las fechas. Sí, Daniel, te escucho. Estaba justamente viendo ahí, les tenemos que avisar del calendario de lo que falta. Yo les pensaba mandar un correo esta tarde. Nosotros tenemos el viernes 29, el trabajo práctico 6, y ellos nos tendrían que haber, a mí me han estado enviando ya las actividades, la actividad 7, visto que varios me lo han enviado al aula virtual y otros por email, no sé si están todos. O sea que el práctico lo podría estar entregando probablemente, no sé, si el viernes 29 tiene el TP6, que este próximo jueves 28, por ejemplo, nos estén entregando el TP5 para que no se les junte demasiado, ¿no? Bien. No sé, yo diría el jueves 28 a mediodía o cosa por el estilo, que nos envíen el TP5 terminado con MRD y elementos finitos. Bien. Entonces, jueves 28, TP5 con las dos partes, MRD y elementos finitos. Bueno, y hay varios escribiendo, a ver cuál sería la consulta. Sí, las preguntas que tengan por los prácticos, cualquiera sea, sí, pasen las consultas por mail. Sí, Milagros, mandá la consulta al correo. Yo me fijo después si hay varias dudas parecidas y en todo caso les escribo y armamos una pequeña consulta por videoconferencia, y si es una cosa más puntual te respondo a vos por correo. Y si hace falta, armamos algo por videoconferencia. Ya lo vemos.
La actividad individual 1-1, yo no sé si no era parte del práctico, Daniel, ¿no era un ejercicio del práctico esa? ¿De MRD? De Sí. MRD, supongo que es la pregunta. Sí, la actividad, o sea, el ejercicio 1, digamos, de MRD es parte del práctico, pero a su vez tenían que resolverlo en forma individual cada uno, digamos, esa era la actividad. Claro, Pero obviamente hay que incorporarlo al práctico, o sea, el sí, responsable del por práctico supuesto. 5 debe incorporar su actividad, porque esa estaba personalizada en función del número de legajo. Lo mismo sucede con la parte de elementos finitos. Lo que yo les he pedido como actividad 7 es uno de los ejercicios que tienen que entregar en el responsable del práctico, lo tiene que entregar en la segunda parte del práctico, que es elementos finitos. Hay una pregunta que veo ahí de Lautaro sobre las recuperaciones. No sé si tenemos alguna fecha definida de eso. Sí, les comento. Para poder llegar con el calendario al día 2, Pablo, a ver, la respuesta, la pregunta es irrelevante, perdóname que te conteste así, porque se supone que el práctico lo hacen entre todos. Lo que tendría que ver es lo que pertenecen a un grupo, si todos han entregado la actividad individual y si a todos se la han corregido, ver qué les han dicho y enviar una que esté bien. No justamente van a estar enviando una que tenga un error, porque para eso está el trabajo en grupo, justamente, ¿no? Sí, lo que yo les decía es que, o sea, el responsable del práctico que incluya su actividad en el práctico que nos manda el completo. Sí, Y claro, después cada uno. pero veamos que lo chequee con los demás, que lo tengan igual, que les hayan recibido ya la respuesta, que esté bien, en fin, ¿no? Sí, Claro, está claro, bien. lo que yo pensaba que obviamente todos tienen que tenerlo corregido y Sí, bien, sí, sí, digamos. correcto, tiene que El tema es tenerlo que bien. yo pensaba que cuando cada uno arme su carpeta individual, va a poner el práctico grupal, digamos, y a ese práctico le va a agregar su Bueno, actividad particular, digamos. bien, Eso bien, es lo que bien, yo bien, pensaba. bien, perfecto. Respecto de las recuperaciones, nos está faltando algunos alumnos tienen que recuperar, hubo varios coloquios respecto a la unidad 1, 2 y 3, hubo varios coloquios y faltan recuperaciones. Y respecto de la unidad 4 vamos a tener algunos coloquios y hay otra gente que ha ido directamente a recuperación. Entonces, para poder cumplir más o menos con los plazos, yo esta tarde les voy a mandar un cronograma, para poder cumplir más o menos con los plazos y estar terminando el viernes 12 de junio. Entonces, las recuperaciones de las evaluaciones de la unidad 1, 2 y 3, que eran 2 ejercicios, y de la unidad 4, que eran 2 ejercicios, los vamos a hacer por las tardes en un horario aproximadamente de 16 a 20, 17 a 20. Ya les vamos a fijar día y hora en función de la disponibilidad de los docentes. Les vamos a ir asignando turnos, a lo mejor el mismo día, a lo mejor en días diferentes, y lo vamos a ir trabajando de esa manera. Las recuperaciones de la unidad 5 y de la unidad 6 las vamos a tomar en días, de mañana, en los horarios de clase correspondientes. Yo ya les voy a mandar entonces esta tarde, o a más tardar el sábado, el cronograma de cómo seguimos de aquí al viernes, déjenme que vea el calendario, al viernes 12 de junio, que es donde termina que es donde termina el cronograma oficial. Ahora les quiero hacer algunos comentarios respecto del cronograma. Como estamos en la época de pandemia, hay una resolución, no me acuerdo si la 45 o la 46, que después se las puedo subir al aula y la tienen, que ha establecido algunas particularidades respecto al semestre. Como hay materias que tienen actividades prácticas, no sé, se me ocurre topografía o tecnología del hormigón, que tienen ensayos y cosas por el estilo. No sé si el ingeniero Llopis en hormigón 1 y en hormigón 2, no sé en cuál de las dos materias les hacía armar la viga, por ejemplo. Bueno, se me ocurren estas ahora, pero hidráulica, por ejemplo, todas las que tengan ensayo de laboratorio, no se puede hacer eso en forma virtual. Nosotros no tenemos esa dificultad.
Entonces, la facultad ha previsto que el regreso a actividades presenciales sea a partir del mes de agosto y hay una etapa paulatina de reingreso a actividades presenciales entre agosto y septiembre y hay plazo para entregar la boleta hasta creo que el 18 de septiembre o algo por el estilo. Bien, no dice nada de qué va a ocurrir con las mesas de examen de julio con la gente que regularice ahora en junio. Nosotros al paso que vamos, habrá un grupo de ustedes que podrán regularizar probablemente, no sé si el lunes 12, pero por ahí debe ser el viernes 15 o algo, por el lunes 15 seguramente estarán en condiciones de regularizar, quiere decir que hayan tenido todas las evaluaciones aprobadas, las carpetas en condiciones, etcétera, y algún grupo que a lo mejor necesite unos días más. Los que necesiten unos días más, bueno, irán recuperando, les daremos consulta, en fin, nos han dicho que no va a haber inconveniente. Los que recuperen pronto, corríamos el riesgo de que ustedes quedaran sin hacer nada hasta septiembre. Entonces, hemos planteado en una modificación del programa que nos han pedido, que ya una vez que las autoridades nos lo aprueben, la voy a subir también al programa modificado, que es el que va a tener vigencia en este año 2020 solamente. Después en 2021 ya veremos cómo queda. Hemos planteado la posibilidad de una promoción directa que lo vamos a usar como elemento piloto para ver cómo nos va. Pero cuidado, esa promoción directa no va a ser que todo el mundo diga, sí, yo quiero usar la promoción directa. Esa promoción directa va a ser sujeta a rendimiento durante el curso que han tenido ustedes. Para eso vamos a tener en cuenta fundamentalmente que al día viernes, creo que viernes 12 me parece que es, o lunes 15, tengan todas las evaluaciones terminadas, tengan las carpetas listas y que hayan tenido un desempeño relativamente homogéneo y bueno en las actividades, porque las actividades de alguna manera nos brindan una información de cómo ustedes fueron en el proceso. Entonces, nosotros publicaremos un grupo de gente de los cursado hasta ahora. Lamentablemente, de los 24 que comenzamos, hay 3 compañeros que han tenido que dejar por diferentes razones. Entonces, de los 20 o 21 que vienen siguiendo, diremos, bueno, a ver, esta cantidad de gente tiene la posibilidad de optar por la promoción directa. Yo ya les voy a decir, esto se los voy a ir mandando también en un pequeño correo, y les vamos a decir, los que opten por la promoción directa tienen que hacer esto, esto, esto y esto, y si satisfacen esos requisitos, en la primera mesa de examen se los promueve con la calificación y no rinden el examen final tradicional. Puede haber un alumno que tiene esas condiciones y que dice yo quiero optar por el examen final tradicional, ningún problema. Y el resto de la gente firmará la boleta e irá a rendir el examen como hemos hecho toda la vida. Los exámenes, mientras no volvamos, van a ser exámenes por internet. Normalmente ustedes sorteaban un tema, no sabemos cómo hacer el sorteo, no lo hemos hablado con la cátedra al respecto, pero ahora buscaremos algún mecanismo. Ustedes sorteaban un tema del programa de examen, el programa de examen está en el programa que yo les voy a mandar, y les decíamos desarróllenlo. Bueno, ese desarrollo a lo mejor ahora va a tener algún matiz respecto de, lo tienen que hacer por internet, antes lo hacían en el pizarrón, pero en definitiva, tendrán que responder a una serie de preguntas o tendrán que hacer algún desarrollo, o tendrán que en definitiva demostrar conocimiento sobre el tema que les ha tocado en el examen y después vendrán una serie de preguntas, se resolverá o no algún ejercicio y con eso se aprueba el examen. Les adelanto que seguramente van a trabajar más si optan por la promoción directa, bien probablemente vayan a aprender más y tendrán la ventaja de que se evitan la sorpresa. ¿La sorpresa cuál es? Y yo estudio todo el programa, no sé qué me van a tomar en definitiva. Bueno, si hay dudas, esto es nuevo porque lo hemos venido charlando con la cátedra, pero no queríamos lanzar la posibilidad hasta no tener los resultados de la unidad 4. Como la unidad 4 ha ido más o menos bien, entonces consideramos que estamos en condiciones de poder ofrecer esta opción a un grupo que va a ser más o menos, calculo yo, 50 al 60% de los 20 que están siguiendo actualmente ahora, pero no quiero dar un número, a lo mejor un poco más, a lo mejor es un poco menos, no va a ser a todos, evidentemente, y bueno, ustedes optarán si yo me interesa o no me interesa, eso ya va a ser muy personal y muy de cada uno.
Bueno, así que esto era una novedad que nada, se las comento ahora porque de alguna manera nos han pedido una adecuación del programa, el programa nos lo han aceptado en forma preliminar, no nos han dicho nada de la opción de promoción directa que planteamos, con lo cual supongo que está implícitamente aceptado, así que bueno, se los comento de esta manera. Queda pendiente entonces enviarles por email el cronograma de aquí al 12 de junio y algunas pautas de lo que sería el proceso de promoción directa, que lo desarrollaríamos desde el 15 de junio hasta que nos vayamos de vacaciones de julio, y después de la vuelta de vacaciones de julio, por ahí por 20 y pico de julio, hasta, digamos, primeros días de septiembre. O sea que más o menos iremos aprovechando el tiempo en esa parte que es como una época medio vacía para los que tengan ya la boleta regularizada. No sé si hay dudas con esto, alguna consulta, alguna cuestión. Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, después les vamos a pasar en una hojita. Cuando yo les mande el calendario, les voy a mandar las condiciones para promover y más o menos en qué consisten los trabajos para hacer la promoción. No sé si no hay más dudas, me parece que... A ver, Valentina está escribiendo. De la unidad 4, Valentina, esta tarde se las voy a mandar. Voy a hacer como otras veces que les voy a estar devolviendo a cada uno con un correo. Las vamos a ir haciendo, lo hemos corregido distintos profes según en la sala en donde estaban. O sea que les vamos a ir mandando un correo personalizado diciendo cómo les ha ido, y ya a la brevedad vamos a empezar a poner las fechas para que hagan la recuperación parcial. Sí. Buena pregunta, Milagros. Sí, para poder acceder a la promoción sería importante que ustedes tengan estabilidad 2 aprobada. Porque si no se nos complica el asunto de que no tienen estabilidad 2 aprobada y entonces le vamos a dar aprobada estabilidad 3 y después cuando la vayan a sentar no van a poder y se nos va a armar algún bochinche por el estilo. Así que sí, yo lo había dado como hecho, o sea que sería bueno que después a los que quieran estar en carrera les preguntemos cómo está el tema estabilidad 2. No, ¿qué me querés decir, Milagros, con eso de no cambia nada este nuevo método? Bueno, ahí te lo debo. Mira, puedo hacer la consulta. Ok, puedo... No, a ver, eh, Milagros, va a haber mesas de exámenes virtuales, ¿eh? Va a haber, seguro que va a haber esas exámenes virtuales. Ahora en la semana de mayo va a haber una, porque nos pidieron a nosotros si la podíamos tomar o no. Y en julio entiendo que también va a haber mesas de examen, o sea que supongo que vas a poder optar por rendir. Lo voy a preguntar de todas maneras al director de carrera, pero entiendo que sí, que ahora en la semana próxima me parece que van a estar las mesas de mayo o en esta. Daniel, ayúdame. Nosotros habíamos pedido tener la mesa especial de mayo si teníamos algún alumno este miércoles que viene, ¿no? El 27 creo que habíamos pedido nosotros.
Sí, sí, yo sé que ya hubieron algunas mesas en mayo, pero no sé la nuestra, digamos. En Mirá, realidad sí, habíamos pedido el miércoles, pero no sé la nosotros fecha. le habíamos pedido un miércoles. Yo entiendo que las mesas de mayo arrancaban ahora el 20, no sé si arrancaban el 26 para esquivar el lunes 25, no me acuerdo. A mí Eh, me, sí, sí, creo que era así, pero yo estuve viendo ahí en la página de la facultad y me parece que ya pasaron, digamos, las que habían pedido. bueno, si pasaron nos la tragamos y o no, Sí, nos hubiera pero no llamado. estábamos, porque justamente yo me pregunté eso y no, y ahí estaba el listado de las materias y no estábamos No nosotros. estábamos Hubieron nosotros. poquitas mesas. Ujú. Bien, bien. Igual yo pienso lo mismo que vos. Yo lo miré justamente porque pensé que era la semana que viene, pero no sé, de acuerdo a lo que vi ahí, me parece que ya pasaron. Voy a mandar un correo, Eh, voy a preguntar exactamente, que me averigüen bien eso en definitiva. Juan Agustín dice que está en la sí, facultad. En caso de no sacar estabilidad 2 sería si se puede mantener la promoción. Yo diría que no, Milagros, porque es un tema muy espinoso. No, yo diría que no. Déjame que lo chequee con el director de carrera y con el secretario académico eventualmente, pero ese tipo de cosas se complica después, en definitiva. Hagan una cosa. yo, Sí, Daniel. sí, no sé, yo les puedo comentar mi experiencia en laminares, porque laminares es una materia que tiene régimen promocional. Y en Bien, realidad el régimen promocional, o sea, el régimen de correlativa no tiene nada que ver con que la materia se acredite por examen final o por promoción directa. Es decir, el régimen de correlatividad siempre es el mismo. O sea que si uno para aprobar la materia con examen final tiene que tener aprobada, por ejemplo, en este caso, estabilidad 2, para la promoción directa también, digamos, es decir, no cambia el régimen de correlatividad en función de cómo se acredita la materia. claro, es lo que yo supongo, sí, sí. Sí, porque si no lo otro sería como que hacer un pacto que es el que a mí no me convence, donde yo a ustedes les digo, listo, vos cumpliste y vos aprobaste, yo te lo guardo y todo bien. ¿Y qué pasa si yo me jubilo? Que no va a pasar mucho tiempo en adelante. Yo me jubilé y viene otro profesor y dice, ¿y yo qué sé de todo ese arreglo? Entonces empezamos con cosas complicadas, ¿no? Por eso Sí, yo creo además, que lo ideal es que tengan la estabilidad 2 aprobada. sí, además lo otro que puede pasar en ese caso es que se presenten a rendir el final de estabilidad 2 y no logren aprobarlo. Bueno, Inclusive pierdan esperemos que no pierdan sea la el regularidad en esa caso. materia, Claro, digamos, y eso sería sí, sí, esperemos que no sea el un caso, pero escenario podría ser. complicado. Claro, claro, ahí se complica más todo. Bueno, si no hay más dudas y demás, entonces, por mi parte, no sé, Daniel, si vos tenés algún otro comentario o alguna otra cosa. No, por mi parte está bien. Bueno, quedamos a la espera de las consultas por los prácticos que tienen que entregar y nada, eso no. Exactamente. Daniel, no te vayas ahora o si no, te llamo por teléfono cuando terminamos en 2 minutos, hacerte una consulta por privado. Sí, sí, cómo no, ningún problema. Me quedo acá si querés, o si no salimos y entramos Podemos entrar a la comunicarte. reunión. Perfecto, perfecto. Bueno, hasta luego entonces y bueno, estamos en contacto vía mail por las consultas que puedan llegar a tener. De acuerdo, cualquier cosa nos escriben al correo con el cual nos hemos estado comunicando, nos preguntan, nos dicen y demás. Y si hubiera alguna duda, alguien me había dicho alguna duda de elementos finitos, me mandan un correo y si son dudas concurrentes, armamos una reunioncita por la videoconferencia y si no, lo contesto puntualmente. No sé, Carla, que está escribiendo. A ver. Está despedido. Recuerden entonces,
que la próxima clase es el viernes 29, el lunes 25 es feriado, así que el lunes 29 continúan con el trabajo práctico 6. Listo, por mi parte nada más. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana para todos.